Hola, muy buenos días. Mi nombre es Andrea. El día de hoy les hablaré sobre la familia de los derechos filosóficos o religiosos de Egipto. Su nombre oficial es República Árabe de Egipto. A continuación, les daré una breve ficha técnica del país de Egipto. Como se los hice mención, su nombre oficial es República Árabe de Egipto. Su capital es El Cairo. Presidente se llama Abdel Fattah el-Sisi. Su moneda es la libra egipcia, su idioma oficial es árabe. Cuenta con una superficie de 1.1450 kilómetros cuadrados. La República Árabe de Egipto es un país bañado por el mar Mediterráneo y el Mar Rojo, que linda al oeste con Libia, al sur con Sudán y al noroeste con Israel, y el territorio palestino de Gaza. Aproximadamente tiene una población de 96.4 millones de habitantes. En cuanto a su forma de Estado, es una república semipresidencialista y unicameral. Su sistema de gobierno es democrático republicano, basado en la ciudadanía y la soberanía de la ley. Su división administrativa es que Egipto cuenta con 27 gobernaciones. En cuanto a su sistema legal, los principios de la Sharia islámica son la fuente principal de la legislación. Los principios canónicos de los cristianos y judíos egipcios son la fuente principal de las legislaciones que regularían sus códigos civiles, sus asuntos religiosos y la elección de sus líderes espirituales. En cuanto a sus principales recursos naturales, principalmente está el petróleo y el gas. Entre otros recursos naturales están el mineral de hierro, fosfatos, piedra caliza, magnesio, talco, zinc, asbesto y yeso. Cabe decir que el agua del río Nilo es considerada uno de los mejores recursos naturales, ya que el agua puede ser utilizada de diversas formas, entre ellas está el cultivo de la tierra y la producción de la energía hidroeléctrica. En cuanto a su religión, la religión oficial de Egipto es el Islam. En cuanto a los antecedentes históricos de Egipto, traté de ser lo más breve posible porque su historia es demasiado grande. El antiguo Egipto fue una de las más esplendorosas civilizaciones de la antigüedad que se asentó en el valle y en el delta del río Nilo, y que según las épocas extendió su influencia desde la antigua Mesopotamia hasta la cuarta catarata del río. A Egipto se le conoció como la tierra de los faraones. Fue también el país de las dos tierras o de las dos orillas, de modo que geográficamente se divide en el Bajo Egipto, que es al norte, en la zona del delta del Nilo, con amplias y fértiles llanuras, y la otra es el Alto Egipto, que es al sur, en el valle del Nilo, una estrecha franja junto a la orilla del río y rodeada por desiertos. Cronológicamente, la historia del antiguo Egipto se puede dividir en período predinástico, protodinástico y arcaico, que este es del año 2700 a.C. Se trata de la época más desconocida. Durante este periodo la población egipcia se aglutinó en numerosas ciudades como Sais o But, produciéndose la aparición de los primeros reinos egipcios, el Alto y el Bajo Egipto, y su posterior unificación y la creación de la estructura de su estado que perduró durante casi toda la historia de Egipto antiguo. El primer faraón fue Narmer o Menes. El Imperio Antiguo está entre el año 2700 y 2250 a.C. Es la época de la consolidación del Estado y el momento en el que construyeron las grandes pirámides, entre las que se destacan Djoser, Keops, Kefren y Miserino. El primer periodo intermedio abarca entre el año 2250 y 2050 a.C. El poder del faraón se debilita y toman protagonismo líderes locales, dando lugar a divisiones internas. Después sigue el Imperio Medio, que es entre el año 2050 y 1800 a.C. Aquí regresa la centralidad, la unidad y el poder del faraón. En el segundo periodo intermedio, que es del 1800 a 1550, los Hicsos dominaron gran parte de Egipto, aprovechando las divisiones internas y la falta de un faraón único y poderoso. En el Imperio Nuevo,
que es entre el año 1550 y 1070, Egipto se reunifica y fortalece. Es la época de faraones como Ramsés II o Nefertiti. En el tercer periodo intermedio, tardío o helenístico, que es entre el año 1070 y 30 a.C., de nuevo las divisiones internas debilitaron a Egipto. Se sufrió la invasión asiria, la invasión persa y la conquista por parte de Alejandro Magno. Por último está el periodo romano, que es entre el año 30 a.C. y 640 después de Cristo. Egipto se convirtió en una provincia romana y terminó por difuminarse su identidad. El Islam. El Islam es una religión abrámica monoteísta que adora exclusivamente a Alá. Por mandato constitucional, el 16 de enero de 1956, el Islam se convirtió en la religión de Egipto. Se estima que en la actualidad hay entre 1.000 y 1.800 millones de musulmanes en el mundo, convirtiéndose al Islam en la segunda religión del mundo en relación a su número de fieles. El Islam se inició con la predicación del profeta Mahoma en el año 620 en la Meca. Bajo su liderazgo y el de sus sucesores, el Islam se extendió rápidamente por conversión religiosa o conquista militar. Antes de mencionarles la estructura actual constitucional de Egipto, quiero hacerles mención sobre dos constituciones anteriores a la del 2014. En el 2011 fue diseñada exclusivamente por el momento de transición, luego de la caída de Mubarak, para otorgar un marco jurídico mínimo al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Es un texto pragmático que no propone un sistema político nuevo ni cambios mayores a la organización del gobierno. Tímidamente buscaba la justicia social como un objetivo del gobierno. Se reconoce a sí mismo como un documento de transición, por lo que prevé la conformación de una asamblea constituyente que redacte un nuevo texto constitucional. La Constitución del 2012 es desde luego mucho más rica. Su preámbulo nos parece más claro y contundente. Lo convierte, empero, en el ejemplo más claro de la demagogia de la hermandad musulmana, que nunca se preocupó por respetar a aquellos que los externaron, casi 1.000 egipcios que lucharon y murieron, la gran mayoría ajenos a la asociación de los hermanos. En esta Constitución del año 2014 se plantea, por lo tanto, una serie de obligaciones sociales para el Estado, que son una aguda carga presupuestal e implican la necesaria reforma del sistema económico para permitir un reparto más justo de las riquezas. Esta actual Constitución se divide o se conforma por 5 partes, que es el Estado, los componentes básicos de la sociedad, derechos políticos y libertades, imperio de la ley y el sistema de gobierno. Ahora les hablaré sobre el poder legislativo. Este poder se encuentra regulado del artículo 101 al 138 de su actual Constitución. La Cámara de Representantes ejerce la potestad legislativa, aprueba la política general del Estado, el Plan General del Desarrollo Económico y Social y el presupuesto general. La Cámara de Representantes se compone de un mínimo de 450 miembros elegidos por sufragio universal, secreto y directo. El candidato a la Cámara de Representantes debe ser ciudadano egipcio en ejercicio de sus derechos civiles y políticos, poseer al menos un certificado de educación básica y debe tener al menos 25 años de edad en el primer día de apertura de registro de candidatos. El presidente de la República puede nombrar un número de miembros en la Cámara de Representantes no superior al 5%. La duración del cargo de la Cámara de Representantes es de 5 años calendario, comenzando desde la fecha de su primera sesión. La elección de una nueva Cámara de Representantes tendrá lugar durante los 60 días que preceden al fin del mandato. La sede de la Cámara de Representantes está en El Cairo. El presidente de la República convoca a la Cámara de Representantes para las sesiones anuales ordinarias antes del primer jueves de octubre. El periodo de sesiones ordinarias se mantendrá por lo menos 9 meses.
El poder ejecutivo. Aquí, el presidente de la República es la cabeza del Estado y la cabeza de la rama ejecutiva del gobierno. Él defiende los intereses del pueblo, salvaguarda la independencia, la integridad territorial y la seguridad de la nación. El presidente de la República es elegido por un periodo de 4 años, que comienzan el día en que termina el término de su predecesor. El presidente solo puede ser reelegido una vez. Para ser aceptado como candidato a la presidencia, los candidatos deben recibir una recomendación de al menos 20 miembros elegidos a la Cámara de Representantes o el apoyo de al menos 25,000 ciudadanos que tengan derecho al voto, en al menos 15 provincias y un mínimo de 1,000 apoyos de cada provincia. El presidente de la República será elegido mediante el sufragio universal directo y secreto con una mayoría absoluta de votos válidos. Él tiene la obligación de hacer un juramento antes de asumir sus funciones presidenciales. Si el presidente, en caso de un obstáculo temporal, queda inhabilitado para ejercer las funciones presidenciales, el primer ministro deberá actuar en su lugar. Cabe decir que el Poder Ejecutivo se encuentra regulado del artículo 139 al 162 de su Constitución actual. El gobierno es una suprema autoridad ejecutiva y administrativa del Estado. Este se compone por el primer ministro, por los viceprimer ministros, los ministros y los viceministros. El primer ministro encabeza el gobierno, supervisa su trabajo y lo orienta en el desempeño de todas sus funciones. El gobierno tiene algunas funciones, entre las cuales son colaborar con el presidente de la República en establecer las políticas públicas del Estado y supervisión de su implementación, dirigir, coordinar y dar seguimiento al trabajo de los ministerios y los cuerpos y organismos públicos relacionados, preparar anteproyectos de ley y de decretos, preparar el proyecto del Plan General del Estado, elaborar el proyecto del Presupuesto General del Estado, contratar y conceder préstamos de acuerdo a las provisiones constitucionales e implementar leyes. Actualmente el primer ministro de Egipto es Sherifit Ismail, el cual prestó un juramento el 19 de septiembre del 2015. De él les hablaré un poco. Es egipcio de 62 años, licenciado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Ain Shams, especializado en el ámbito de petróleo. Empezó trabajando como ingeniero en la compañía petrolífera Mobil. En el año 2000 llegó a ser director general y miembro del Consejo de Administración de la empresa, ENPPI. Su carrera política se inició en el año 2000, siendo nombrado subsecretario del Ministerio de Petróleo para Asuntos de Operaciones Petroleras y Gas. Desde el año 2005 fue el presidente del Consejo de Administración de varias compañías petroleras hasta el año 2013. Es en tal año que es nombrado ministro de Petróleo y Recursos Minerales bajo el gobierno de los Hermanos Musulmanes, presidido por Mohamed Morsi. Tras la caída de Morsi y el ascenso de el actual presidente, Sherif Ismail es nombrado primer ministro del país, cargo que desempeña en la actualidad. Ahora es el Poder Judicial. Este se encuentra actualmente regulado del artículo 184 al 188. Es independiente e investido a los tribunales, con sus distintos tipos e instancias. Emiten sus juicios de acuerdo con la ley que define sus competencias. La interferencia en los asuntos de la judicatura es un delito imprescriptible. Los jueces son independientes, no pueden ser destituidos, no están sometidos a ninguna otra autoridad excepto la ley, y son iguales en derechos y deberes. Las sesiones de los tribunales serán públicas, a menos que el tribunal los considere confidenciales, teniendo en cuenta el orden público o la moral. El Poder Judicial pronuncia sus sentencias en todos los litigios y crímenes, a excepción de las cuestiones que han de ser decididas por otro órgano judicial. Por último, el Poder Judicial resuelve las controversias relacionadas en los asuntos
de sus miembros. Los asuntos del Poder Judicial serán administrados por un Consejo Supremo, cuya formación y competencias serán regulados por la ley. Judicatura y la Fiscalía General. La Fiscalía General es parte indivisible de la Judicatura. Asume la responsabilidad de interrogar, promover o interponer las demandas penales, salvo los casos exceptuados por la ley. La Fiscalía es dirigida por un fiscal general designado por el Consejo Supremo de la Judicatura, de entre los vicepresidentes del Tribunal de Casación, del Tribunal de Apelaciones o de los ayudantes del fiscal general. El fiscal general es nombrado por un decreto del presidente de la República por un periodo de 4 años o por el periodo que le falta hasta la edad de jubilación, cualquiera que ocurra primero y solo por una vez durante toda su carrera como juez. Por último, les hablaré sobre el Tribunal Constitucional. Este es un órgano judicial independiente y autónomo, con sede en El Cairo. Tendrá exclusivamente la jurisdicción de decidir sobre la constitucionalidad de leyes y reglamentos, interpretar los textos legislativos y pronunciarse sobre los litigios relacionados con los asuntos de sus miembros. Los conflictos de competencias entre los organismos judiciales y las autoridades con competencia judicial y los asuntos contenciosos relacionados con la aplicación de 2 sentencias finales contradictorias, uno de los cuales es pronunciado por un organismo judicial o por una autoridad con jurisdicción judicial, y el otro es pronunciado por un organismo y una autoridad diferente, además de la disputa relacionada con la ejecución de sus sentencias y sus veredictos. Bueno, compañeros, pues hasta aquí termino la exposición de la República Árabe de Egipto. Por su atención, gracias. Que pasen bonito día.